Hola, buenas tardes. En el primer video que grabé en esta serie en YouTube, me ocupé de tratar de esclarecer, tratar de definir cuál fue, digamos, el propósito personal que yo solito me impuse en mi labor como profesor, en mi labor como formador de maestros. Y decía que de lo que yo trabajaba, lo que intentaba era precisamente de generar, contribuir a que mis alumnas, las futuras maestras, tuvieran o desarrollaran o enriquecieran su conciencia crítica de subjetividad. Me ocupé de explicarlo un poquito en aquel video, pero de esto ya hace 70 videos, algo así, ya hace varios meses, y hoy lo recuerdo. ¿Por qué conciencia crítica de subjetividad? Bueno, consciente en términos intelectuales, en términos de conocimiento, aquí sí, ¿no? ¿Y por qué crítica? Porque es el pensamiento, la crítica es el tipo de pensamiento que nos permite discernir las cosas, ¿no? En términos dicotómicos, en términos de dos objetos, ¿no? Distinguir lo claro de lo oscuro, lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, pero también del discernimiento de cosas más finas, ¿no? Porque el mundo no está dividido en dos colores. Como bien dijo alguien, el mundo no es en blanco y negro, el mundo vive en una inmensa gama de grises. Yo diría de colores, ¿no? Sí es que son colores, pero también son sonidos, y también son vivencias, y también son opiniones, y también son muchas cosas que es importante discernir, distinguir. En la medida en que uno discierne, en que uno puede distinguir, también se vale utilizar la palabra discriminar una cosa de otra. En esa medida tu vida es más rica, tanto en la percepción como en el pensamiento y sobre todo en la acción. Entonces, una conciencia crítica es tener un conocimiento que te permita discernir la realidad, discernir el lenguaje, discernir las ideas. ¿Y por qué de subjetividad? Aquí quiero ser muy claro que es la subjetividad en dos sentidos, por lo menos. En un sentido estrictamente personal, individual, pues, ¿no? Para que cada una de ellas se conozca a sí misma, que conozca de sí misma qué partes le vienen de estos mecanismos inconscientes que desarrollamos a lo largo de la vida y que a lo mejor tienen que ver con cuestiones instintivas, ¿no? Como el instinto de conservación, o cuestiones como los reflejos, ¿no? ¿Por qué cierras los ojos cuando oyes un fuerte sonido? Este, ¿Por qué se te dilata la pupila cuando te enojas o cuando ves algo que te gusta, ¿no? ¿Por qué late tu corazón? ¿Por qué funciona tu tracto digestivo? Estos son actos reflejos, ¿no? Bueno, esto hay que distinguirlo de los actos que ya no son reflejos, sino que ya son volitivos, es decir, voluntarios, conscientes. Y a veces, cuando no tienes una conciencia crítica de ti mismo, pues no puedes distinguir muy claramente estas cosas, ¿no? Y sobre todo, para que te conozcas a ti mismo. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres desde ti mismo? Y en la medida de lo posible, que aprendas a quererte, qué partes de ti te hacen querible a ti mismo y qué partes de ti te hacen no querible a ti mismo y trabajar sobre ello. Eso por un lado. Pero también me interesa la conciencia crítica de subjetividad como maestro, sobre todo en estos tiempos en que el prestigio del maestro se ha caído. Se dice, antes se respetaba al maestro, antes el maestro era una figura casi sagrada, y de pronto el maestro, eh,
más injustamente que justamente, ha recibido una campaña de desprestigio atroz, brutal. De tal manera que ahora el maestro, en lugar de ser admirado, es despreciado. Es vilipendiado en los medios masivos de comunicación, en estos medios masivos, yo sí diría más que fifís, burgueses, ¿no? Y claro, se desprecia al magisterio y se desprecia a las instituciones en donde este magisterio se ha formado, es decir, a las escuelas normales. Y esto sucede desde el mismo gobierno, ¿no? Eh, Exceso de programas, estrangulamiento financiero, ya no expansión, falta de promoción, se anuncian campañas de muchas cosas y las que menos se anuncian son las campañas educativas, es la acción permanente de la educación. Entonces ese era el propósito, ¿no? Esta conciencia crítica de subjetividad es conocerse a sí mismo, y en este caso dirigido hacia las maestras, pues conocerse a sí mismo y aprender a quererse a sí mismo. Creo que esto es importante y no se logra fácilmente, no se logra con una charla, no se logra con una definición, se logra a través de procesos de conocimiento y sobre todo de trabajo con las emociones, con la emotividad, con los sentimientos, para volver a ser empáticos, ¿no? Y para volver a ser simpáticos, en el término más común de la palabra, simpáticos. Y eso significa ser, de alguna manera, amorosos, ¿no? Cariñosos. Creo que en la mayor parte de las personas que hemos pasado por el sistema escolar, tenemos muy gratos recuerdos de la educación preescolar, quienes estuvimos en ella, y de alguno que otro maestro de primaria, cada vez menos en la secundaria, y luego ya más adelante pues como que ya van siendo los maestros más sabios, los más bondadosos, los que se nos quedan en la memoria, los que nos marcan el destino, la personalidad. Por eso es que estoy trabajando pues en este cursillo con la idea del normalismo. Y también hace unos pocos videos reiteré esta propuesta de que entendamos al normalismo como un movimiento social y como un compromiso personal. Es decir, un compromiso personal con la educación de las personas que podrán hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Por eso es que hablo del normalismo como el compromiso histórico que apunta al mejoramiento futuro de la sociedad mexicana mediante procesos educativos, escolares o no. Por eso es que en este concepto yo incluiría, esto abundé en el video anterior, yo incluiría también a gente que para nada se acerca a la escuela, que para nada se ha planteado a sí mismo ser educador, sino que trabaja con los niños y trabaja positivamente con los niños, ¿no? Y con los jóvenes. Porque ahí hay educación. Aquí me voy a permitir hacer una conceptualización que leí, que me platicó mi padre más bien, que hay que distinguir los hechos educativos de los actos educativos. El hecho educativo es todo aquello que te deja un aprendizaje. Se me ocurría un ejemplo. Si yo voy caminando por una acera y de pronto de una reja me salta un perro grande, feroz y me ladra y me tira la mordida, me va a dejar un aprendizaje. A lo mejor con el susto que me va a meter, me va a obligar a no caminar pegado a esa barda, a esa reja, o a lo mejor hasta cruzar la calle, ¿no? ¿Hay ahí un acto educativo? No, hay un hecho educativo, porque tuve un aprendizaje, y un aprendizaje que obtuve por mi bien, para mi bien, ¿no? En cambio, el acto educativo sí habla de una intencionalidad y de la existencia de un alguien que pretende educar, que pretende enseñar,
pero no enseñar como demostrar, no, sino la enseñanza como el acto de provocar el aprendizaje. Si alguien enseña y su educando no aprende, no está enseñando nada, ¿sí? El chiste de la enseñanza es provocar el aprendizaje, es producir el aprendizaje en el alumno, es ayudarlo a que tenga ese aprendizaje. Entonces, digo yo que también los actores de los hechos educativos pues pueden incorporarse a este concepto de normalismo. Y si no incorporarse al concepto no importa, sino que los normalistas no los veamos como gente ajena, como gente enemiga, sino que tengamos en cuenta que los podemos incorporar. Y ahí están todos los mensajes de los medios de comunicación, ahí está el arte, ahí está el espectáculo, ahí está el entretenimiento y la recreación también. Pero ahora regreso a la otra parte, a la parte histórica, porque no es lo mismo educar ahora que hay estos aparatitos maravillosos, los celulares, los teléfonos inteligentes, que hay computadoras, que esto trae un desarrollo brutal, que incluso para algunos, en la opinión de algunos, han hecho obsoleta a la propia escuela, han hecho obsoleta la presencia del maestro frente a los grupos, y ha hecho obsoleta incluso las bibliotecas y los libros, porque ahora toda la información se puede conseguir por internet. No es cierto. No es cierto. Hay información que no está en internet y que es información importante. Y hay situaciones en el contexto, no en el contexto, en el contacto humano, ¿no? Aunque sea un profesor frente a 50, 60 alumnos, los gestos, las expresiones, el contacto cara a cara a veces con los alumnos, esto todavía es insustituible. Me hice bolas. Y esto pues me hace pensar y me hace creer que a pesar de las críticas que yo hago a la vida escolar burocratizada, institucionalizada, entendida como una agencia de instrucción estrictamente, a pesar de las críticas que yo hago, la convivencia, la escuela como medio de socialización es fundamental. Por eso les digo a mis alumnas, futuras maestras de educación especial, a mis exalumnas actuales profesoras de educación especial, su chamba no va a desaparecer, la materia de trabajo no va a desaparecer. Siempre va a haber gente que necesite de una educación diferente a la educación regular que marca la política del Estado. Y digo yo que este es un compromiso histórico, ¿no? ¿Por qué la historia? Porque no es lo mismo la sociedad de ahora que la sociedad de antes. Porque yo con mis 62 años soy tan diferente a mis iguales que tienen 10, 20, 30, 40, 50 años menos, ¿no? No hay que abundar en ello. Todos somos conscientes, esto es evidente. Y no me refiero a lo físico. Me refiero al sentido que le damos a la vida y a las cosas que hacemos en nuestras vidas. Es decir, me refiero a la cultura. Yo vengo de una cultura que se gestó hace muchos años, ¿no? ¿Sigue vigente en muchas cosas? Sí. ¿Era mejor en algunas cosas? Tal vez. ¿Era peor en otras? Seguro, ¿no? Entonces yo creo que es importante que el maestro tenga conciencia de esto. Esta conciencia de subjetividad también implica, pues, ubicarse en el tiempo histórico. ¿Qué tiempo histórico estoy viviendo? ¿Qué es lo que hoy se vive? ¿Vivimos bajo una amenaza de destrucción nuclear? Tal vez. Los conflictos internacionales actuales parece que están volviendo a despertar el armamentismo nuclear entre Rusia, China, Estados Unidos y otros países que se han sumado a este
exclusivo club de potencias nucleares, ¿no? Eso existe. Existe la posibilidad de una catástrofe ecológica, tristemente cada vez más. Y entonces esta conciencia de subjetividad que trato yo de imbuir en los maestros, no es solo pensar en esta visión optimista de que si tú te portas bien y estudias y haces una carrera y un posgrado y eres estudiante de excelencia, vas a tener éxito en la vida. Dentro de 5, 10, 15, 20 años vas a ser una persona exitosa. Hay que pensar también en el riesgo de que la humanidad deje de existir. Esto puede ser. La crisis del agua, las guerras, los problemas económicos. Creo que si los maestros son conscientes de esto, pueden transmitir no esta visión pesimista, sino saber que hay un riesgo en el desarrollo histórico, pero también hay muchas posibilidades en el desarrollo histórico. Así como todo esto que acabo de decir puede estar pasando, el calentamiento global, el agotamiento del agua, la contaminación rampante, la caída de un meteorito que destruye el planeta, todo esto puede suceder, sí. Pero históricamente lo que podemos prever, ¿no?, es que si hay estas tendencias, la crisis que se vive hoy es que sí hay posibilidades tecnológicas, científicas, humanísticas de mejorar, pero también hay probabilidades bélicas, contaminantes, de que desaparezcamos o que tengamos que padecer espantosamente. ¿El planeta se va a seguir calentando? Tal vez sí. Si se calienta a 2 grados promedio, los científicos dicen que la humanidad tarde o temprano desaparecerá. Y creo que hay que ser realistas. Y ser realista es tener una conciencia crítica. Por eso es que hablo yo del normalismo como un compromiso histórico. Si tenemos que educar a los niños con políticas educativas oficiales, o bien, como yo lo hice, arrogándome, apropiándome de una libertad de cátedra y trabajando otros aspectos que no están en ningún plan de estudios, es precisamente para entender que si hay algo o alguien que puede ofrecer las mejores garantías de sobrevivencia de todos, son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de todas las edades. ¿Qué podemos hacer los viejos como yo? 62 años, ya soy tercera edad, ¿no? Todavía podemos hacer algo. Y todavía podemos transmitir estas preocupaciones, todavía podemos fomentar cosas en la gente que nos ayuden a ser mejores, a convivir mejor. Porque esto implicaría, pues, acercarnos a una educación hacia la convivencia. Y aunque la materia de la historia a la mayor parte de la gente le parezca aburrida y triste, creo que es una materia fundamental. Y creo que los maestros que estudian, que enseñan historia, pueden hacer de su clase algo tan ameno, tan sabroso como un bonito cuento, o no un bonito cuento, como una película de terror, ahora que nos gusta tanto, ¿no? Finalmente, el cine, que yo creo que le gusta a todo el mundo, las telenovelas, que les gustan también a mucha gente, el teatro, las obras de teatro, son historias. Cada vez que conocemos a alguien, ya lo conocimos, ya sabemos su nombre, a lo mejor su ocupación, dónde vive, pero si nos interesamos en él, nos interesa saber de su pasado. ¿Dónde has vivido? ¿Quién fue tu familia? ¿De dónde viene tu apellido? ¿No? Mientras más cercana es la relación, más nos interesa conocer el pasado. Y nosotros nos proyectamos hacia los demás cargando con nuestro pasado. Y muchas veces
parte de los diálogos más interesantes, más emocionantes, tienen que ver con ese pasado. De ahí la importancia de la historia. Decían unos historiadores, Luis Villoro, si no mal recuerdo, en uno de sus artículos, decía, hay 3 motivos por los cuales los seres humanos estamos interesados en la historia. 1, porque sí nos interesa saber de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, a lo mejor nos es muy difícil saber dónde estamos, por lo menos en qué tiempo, y cuáles son las características de ese tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, proyectarnos al futuro, dejar una huella, que alguien nos recuerde, por lo menos nuestros seres queridos. Nos vamos a morir, todos, en algún momento, ojalá y nos muramos viejos y de poquito en poquito, que no nos muramos todos de un solo jalón. Pero bien alguien dice que alguien no muere hasta que la última persona que pronuncia su nombre muere. Es decir, de alguna manera hay una vida, nuestra propia vida, tiene algo de colectivo y está en la percepción, en el recuerdo, en la conciencia de otros. Y eso siempre nos ha interesado mucho. Es nuestro prestigio, es nuestra fama. Los grandes problemas del bullying, la más grave consecuencia del bullying, por ejemplo, ¿no? Es que quedamos mal ante otros, que nuestra fama se vuelve negativa, que tenemos mala fama. Y hay personas que se suicidan por eso, ¿sí? Que dicen, yo no quiero tener mala fama, no quiero que la gente piense mal de mí. Los chismes de vecindad, eso que llaman chismes de vecindad que se dan en todos lados, ¿no? Hasta en la prensa más seria, tienen que ver con eso, con esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de estar presentes en la vida de nuestros prójimos y estar con una buena imagen en la memoria de nuestros prójimos. De ahí también la importancia de la historia. ¿A quién no le gusta platicar con los viejos? Y que el viejo recuerde, y que te diga cómo era la ciudad, cómo se comía antes, cómo se transportaban antes, cómo eran los automóviles de antes, cómo eran las pinturas de antes, por qué vamos y admiramos los monumentos que se construyeron hace miles de años, hace cientos de años. Por eso, por nuestro apego a la historia. Por eso, creo yo, que la educación es un fenómeno, como todo fenómeno social, esencialmente histórico. Y esto tiene que ver con la concepción del hombre, porque el hombre es histórico. Es decir, el ser humano es histórico, es historia. Eduardo Galeano dice, los físicos dicen que estamos hechos de átomos y de partículas. Dice, pero a mí un pajarito me contó que en realidad estamos hechos de historias. Y creo que así es. Contar cuentos es entretenido. Cada vez que para dormir a un niño o para entretener a una pareja le contamos una historia, estamos haciendo historia, ¿no? Y este era pues el sentido, y este es el sentido también que le quiero dar a este cursillo. No esperen aquí técnicas de rehabilitación, ni estrategias didácticas, ni constructivismos, ni cosas de esas. Creo que todo eso está implícito en contar historias, ¿no? Pero si llegaron hasta acá, si me siguen viendo, pues espero que coincidan conmigo en que hay aprendizajes profundos, honestos, críticos, en todo esto que les voy a comentar en próximos videos. Repito, vamos a ver qué es lo social. Ya lo dije en un video, pero lo voy a repetir ahora con un sentido un poco más claro, menos anecdótico de mi parte.
Y también por qué la economía es tan importante. Y también por qué la economía no es el mundo del dinero, no es el mundo de los bancos, es más bien el mundo del trabajo. Y no del trabajo como cosa dificultosa, como cosa terrible por la que te tienen hasta que pagar, ¿no? No. ¿Cuál es la necesidad colectiva, histórica del trabajo en la economía? Y por qué la economía es considerada la base de la sociedad, aunque hay otros que dicen que no es así. Yo creo que así es la base material de la sociedad. ¿Qué es la política? No es este mundo de las elecciones, no nada más es el mundo de las elecciones. La política se da también en la interacción individual, porque tiene que ver con el poder, tiene que ver con la posibilidad de imponer decisiones unos a otros y por lo tanto también con el llegar a acuerdos que posibiliten la convivencia para evitar llegar a la violencia. Esa es la política. Y también terminaremos, bueno, no terminaremos, segunda área, segunda unidad temática de este cursillo, será al final el concepto de cultura. Es un concepto un tanto complejo, pero que creo que tiene mucho que ver con lo que hacen precisamente los maestros. Yo entiendo al maestro como un trabajador cultural y no como un precursor de la ciencia, sino más bien de la cultura. Pero esto lo veremos en próximos videos. Gracias por llegar aquí. Les vuelvo a pedir que si me ven, que si les parece interesante, le pongan like a este video aquí en el YouTube para que lo vea más gente en YouTube. También lo voy a poner otra vez en mis grupos de YouTube, perdón, de Facebook. En el Twitter no, porque en el Twitter nadie me pela. Y espero que se suscriban a este canal de YouTube y que aprieten la campanita para que se les avise cada vez que yo suba un video. Como ven, ya estoy siendo un poco más sistemático, más constante en estos videos. Nos vemos pronto, ojalá.